pero Estados Unidos es un país prisión. Mira, mientras que los Estados Unidos sancionan a los miembros, esto pasó ayer, del Corte Internacional de Justicia en La Haya, exigen que países respetan los derechos humanos de otros países o de sus propios países dentro de Estados Unidos. Salió un nuevo caso policial ayer, justo en Rochester, está en Nueva York, donde asesinaron a un hombre que básicamente el hermano pidió ayuda para su hermano. Y vinieron la policía y le asesinaron al hombre, y esto sale ahora 4 meses después con las imágenes absolutamente escalofriantes, como le metieron una bolsa en la cabeza y le tenían ahí inmovilizado en el suelo, y después dispararon a bocajarro y mataron al pobre hombre. Date cuenta que hablando del sistema carcelario en los Estados Unidos, que le llamamos gulag, y es gulag porque tú tienes más de 2,5 millones de personas que se pudren en los cárceles. Fíjate, Antonio, Estados Unidos tiene un 25% de la población mundial encarcelada y solo 5% de la población. En Estados Unidos, 2 millones de niños son arrestados cada año y 95% por delitos no violentos. Estados Unidos encarcela 5 veces más niños que cualquier otro país en la Tierra. De hecho, si fíjate otro dato escalofriante, lo estaba mirando esta mañana. 1 de cada 6 afroamericanos, es decir, negros, y 1 de 36 hispanos han estado en la cárcel desde el año 2001. Son números difíciles de tener en cuenta. Ahora, ¿por qué es un tema candente hoy en día? Bueno, porque la vicepresidenta por el Partido Demócrata, Kamala Harris, la VP de Joe Biden, es una persona absolutamente metido en todo el elemento sucio, ilegal del sistema carcelario privada. Kamala Harris desafió repetida y abiertamente las órdenes muchas veces del Corte Suprema de Estados Unidos para, por ejemplo, reducir el hacinamiento de las cárceles de California mientras se desempeñaba como fiscal general del estado. Y trabajando conjunto con su ex amante, el gobernador del estado, Jerry Brown, Harris y su equipo legal presentaron mociones que fueron condenadas por jueces y expertos legales como obstruccionistas de mala fe y sin sentido, en un momento incluso sugiriendo que la Corte Suprema carecía de jurisdicción para ordenar una reducción en la población carcelaria en California. La intransigencia de este trabajo legal resultó en que los jueces que presidían el caso consideraron seriamente la posibilidad de declarar al Estado en desacato al tribunal. Y esta es la tipa que ahora mismo es la vicepresidenta por Partido Demócrata. Pero date cuenta que nada de esto está saliendo en los medios de comunicación, ni tampoco que es el negocio carcelario, es el negocio donde los demócratas, más que cualquier otra, aunque obviamente es una cosa en par, tanto republicanos como demócratas, es el negocio sucio carcelario como negocio donde ganan muchísimo dinero. Sí, hemos visto cualquier cantidad de películas, de documentales, de, bueno, básicamente cómo los afroamericanos están, muchos de ellos predestinados a terminar parte de su vida o terminar su vida, de hecho, en las cárceles. Y también hemos visto documentales como en las cárceles se están produciendo cualquier tipo de elementos, ¿no? Desde carteras Louis Vuitton, son industrias, son fábricas. Y estas fábricas están allí, la gente no lo conoce. Cuéntanos un poco, usaste el término un negocio. Las cárceles en Estados Unidos es un negocio que incluso muchos entienden, cotizan, trabajan para empresas que cotizan en la bolsa en Wall Street. Cuéntanos un poco de qué se trata este tema de prisión negocio, ¿no? En los Estados Unidos. No ten en cuenta una cosa, que no debería de sorprender absolutamente a nadie el auge de las prisiones privadas. Y quizás inquietante y con buena razón, los incentivos económicos involucrados son obvios y atroces. Por ejemplo, algunas de las compañías más conocidas habían visto sus ingresos incrementarse en más de 500%. Estamos hablando en los últimos década y medio. O sea, mientras que el país está en quiebra, mientras la gente por millones y decenas de millones están perdiendo su trabajo, tú tienes el negocio carcelario con las empresas que cotizan en Wall Street aumentar sus ganancias en 500%. Te pongo un ejemplo. O sea, cuanto más presos hay en el sistema, y no solo se trata de bolsas de Louis Vuitton o cualquier producto que van produciendo, cuando más presos hay en el sistema, mayores son el valor de las acciones de las empresas implicadas que cotizan en el Wall Street. Te pongo un ejemplo.
En 1996, cuando una empresa que se llama Cornell salió a bolsa, sus acciones valían $24,241 por cama. Esto significa que por cada contrato que Cornell llegó a cerrar, el albergar a un preso, sus acciones van subiendo en el valor de un promedio de $24,241. Entonces, no debería de extrañarnos que un preso, por ejemplo, condenado a 20 años de cárcel, tiene un flujo de caja 20 años asociado a su encarcelamiento, en lugar de uno que está solo un periodo de encarcelamiento mucho más corto, de muy poco tiempo, o uno con derecho a libertad condicional. Entonces, para el sector carcelario privado o para Wall Street, para el mundo capitalista, este es malo. Entonces, Kamala Harris, o sea, más de una vez, miles de veces le pillaron manteniendo a los negros, que supuestamente defiende, y a los latinos encarcelados sabiendo perfectamente que estaban inocentes. Y todo esto significa que el gobierno de Estados Unidos ha creado un número significativo de intereses privados, es decir, empresas de inversión, bancos, abogados, auditores, arquitectos, empresas constructoras, promotores inmobiliarios, banqueros, académicos, inversores, que tienen un interés personal monetario en aumentar la población carcelaria y mantener a la gente tras las rejas el mayor tiempo posible. Pero cuando estamos hablando de sistema prisión, la gente no entiende que esto es absolutamente vinculado a los intereses capitalistas y sobre todo la cotización de estas empresas de Wall Street. Mientras que las empresas privadas sean dueños de una parte importante de los cárteles en los Estados Unidos, en ese sentido es absolutamente, estamos hablando de cárteles privados. Entonces en Estados Unidos hay que tener recursos, ¿sabes? Esa gente para presionar al Congreso, a los legisladores estatales para mantener la alta tasa de encarcelamiento. Eso es una espiral de violencia sin cesar. Porque si reduces la cantidad de personas, obvio, tras las rejas, los ingresos de estas empresas disminuyen y por lo tanto existen conflictos de intereses entre los gobiernos estatales, regionales, las policías, los sindicatos, que impiden cualquier intento de reducción de la población carcelaria. Además, date cuenta una cosa, que en los Estados Unidos existe lo que se llama fichaje racial. En inglés se llama racial profiling. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, donde Rudy Giuliani era el alcalde en la época de los años 90, el principios después, obviamente, del atentado del 11 de septiembre, hay 4 millones de casos de fichajes raciales, es decir, documentados por la misma policía. ¿Qué significa esto? Que los jóvenes latinos y los negros, los afroamericanos, son detenidos y cachados constantemente y resulta que el 90% de los casos, esa gente son absolutamente inocentes. Pero esta espiral de violencia te lleva a los asesinatos, de la violencia que estamos viendo, y después viene la Antifa, viene Black Lives Matter, viene todos los sorositas, clintonoides y compañía para llevar a cabo esta limpieza étnica de las ciudades y la ruptura del país como un país unido. Mira, aunque Joe Biden se postula como amigo, digamos, entre comillas, de las minorías y habla de Estados Unidos como país más libre del mundo, ojo, durante la presidencia de Clinton Gore, la población carcelaria en Estados Unidos se incrementó de 1 millón a 2 millones de personas. Es decir, la administración Clinton tomó el trabajo de los presidentes Nixon, Reagan y Bush padre y promovió de forma muy agresiva la expansión y la ejecución de la guerra contra las drogas con una pasión que era difícil de entender, difícil a menos y hasta que uno se da cuenta de que el sistema financiero estadounidense era profundamente dependiente de entre 500,000 millones y $1 billón anuales del dinero sucio. La globalización de las empresas, un déficit cada vez más agudo y las burbujas, obviamente, y no solo inmobiliarias, sino todas que estamos viendo ahora mismo con esta quiebra sistémica, necesitaban atraer grandes cantidades de capital. Y para poder atraer el capital financiero, se necesita tener un sistema capitalista que permita el lavado de miles de millones de dólares obtenidos de la delincuencia organizada, porque eso es delincuencia organizada, estoy hablando de la mafia. ¿Sabes? Y esta maquinaria de guerra. Y ahí está los demócratas, ahí está Joe Biden, es amigo. Con amigos como Joe Biden, mejor no tener enemigos.
Y hablan de soberanía, de rebeldía, de ideología, de democracia. No me importa qué partido representa el presidente, sino quién lo financia. Nada cambia si no cae su líder. Son la raza y nosotros gentiles. Desde el origen de los tiempos estamos endeudados con gente sin sentimientos.